¿Qué pasaría si, digamos que un equipo de fútbol de barrio, de estos que se acaban de formar, de repente se inscribe en la Champions League? Bueno, sería una locura, claro. Una absoluta locura. Y no solo se inscribe, sino que sin el presupuesto multimillonario de los grandes clubes históricos, va y la gana en su primer intento, arrasando en el campo. Vamos, impensable en el mundo real. Pues esa es exactamente la magnitud de la sacudida que nuestra exploración de hoy pone sobre la mesa. Pero en el terreno de la inteligencia artificial. Totalmente. Llevamos años, asumiendo que todo lo verdaderamente revolucionario en esta tecnología nace, crece y se monopoliza en un radio muy concreto de California. Sí, el famoso Silicon Valley. Parece que no hay nada fuera de ahí. Eso es. Sin embargo, tenemos delante una serie de datos extraídos de una entrevista reciente entre la periodista Nadia Volkov y Mei Chen. Mei Chen es representante de una startup llamada Moonshot AI. Y estos datos, sinceramente, amenazan con reescribir ese guión por completo. Y tanto que lo amenazan. Estamos hablando de una empresa creada en Pekín, hace nada, en 2023. Antes de ayer, prácticamente. Exacto. Y su modelo, el Kimi K 2.6, no solo promete igualar a los titanes californianos, sino que plantea algo casi impensable: ofrecer inteligencia artificial de élite de forma gratuita y con un enfoque de código abierto. Es que es un desafío directo al status quo de toda la industria tecnológica. Ahora mismo, para quien busca informarse y utilizar estas herramientas de vanguardia, el panorama está plagado de muros de pago. Es una locura la cantidad de suscripciones que hay. Ciencia. Cada nueva capacidad de procesamiento masivo viene con una tarifa mensual premium. Y lo que esta empresa está poniendo sobre la mesa es un cambio de paradigma radical. Ajá. No plantean la inteligencia artificial como un producto de lujo, exclusivo para corporaciones o, no sé, para usuarios que puedan pagarlo. La visualizan como una infraestructura básica. Claro. Y los números que respaldan esta afirmación, la capacidad de procesar volúmenes absurdos de información en segundos, nos obligan a replantearnos si el modelo de negocio cerrado que domina actualmente es de verdad el único camino posible. Vale. Vamos a desgranar esto a fondo. Porque cuando observo los datos de rendimiento, los famosos benchmarks oficiales que aporta esta fuente, mi reacción inicial es, no te voy a mentir, de un escepticismo enorme. Es lo lógico, claro. A ver, este modelo, Kimi 2.6, afirma superar a pesos pesados como Cloud Opus y mirar de tú a tú a las proyecciones futuras de GPT-5. Palabras mayores. Muy mayores. Y no hablamos de que te redacte un correo electrónico sencillo, ¿eh? Hablamos de áreas de altísima complejidad. Sí, la fuente detalla resolución de problemas matemáticos avanzados, razonamiento científico estructurado y seguimiento de instrucciones complejas con decenas de variables. Exactamente. Entonces, volviendo a mi analogía del equipo de barrio, es como ganar la final contra gigantes que tienen, literal, el respaldo financiero de trillones de dólares, ejércitos de ingenieros y las mayores reservas de poder de computación del planeta. Totalmente. Y claro, la mente lógica se revela. Yo me pregunto, ¿cómo es esto remotamente viable en términos de ingeniería sin el músculo de una megacorporación tecnológica detrás? Pues para entender esa viabilidad hay que ir al diseño fundamental de su arquitectura. Nace de una filosofía que es completamente opuesta a la occidental. Ajá. En las notas de la entrevista hay una metáfora brillante para explicar esto. Contrapone el concepto del club VIP frente a la biblioteca pública. Me gusta eso, club VIP contra biblioteca. Eso es. La visión predominante hoy en día en Occidente es construir rascacielos espectaculares, pero con las puertas blindadas. Son cajas negras. Nadie sabe qué pasa dentro. Nadie. Ningún investigador independiente sabe qué ocurre exactamente en los servidores de las grandes empresas estadounidenses. Y Moonshot AI asegura estar construyendo un rascacielos igual de imponente, pero concebido como un espacio de puertas abiertas. O sea, un bien común. Exacto. Comparan la IA con la red de agua potable o la electricidad. No es algo que debas encerrar en un club privado para los que paguen la entrada. Es un suministro vital que alimenta al resto de la economía. Pero claro, esa idea del suministro vital abierto suena fantástica en un manifiesto fundacional. No sé, suena casi romántica. Sí, sobre el papel es preciosa. Pero el problema es que el romanticismo no hace cálculos de álgebra lineal, ¿sabes? Ni acelera las tarjetas gráficas.
Esa filosofía de la biblioteca pública tiene que tener un anclaje técnico muy agresivo para lograr esos niveles de rendimiento que afirman tener. Totalmente de acuerdo. Y ese anclaje técnico es justo lo que marca la diferencia en su aproximación a la ingeniería. A ver, la decisión de mantener una estructura abierta les ha obligado a optimizar procesos. Porque no tienen dinero infinito. Exactamente. Otras empresas, al tener fondos casi ilimitados, resolvían los problemas inyectando más y más fuerza bruta de computación, servidores y más servidores. Moonshot ha tenido que ser, digamos, quirúrgico en el diseño de su arquitectura. Claro. Y esa necesidad extrema de optimización es lo que nos lleva directamente a entender su mayor logro técnico, que es la gestión de la memoria a corto plazo del modelo. Lo que en el sector se conoce como la ventana de contexto. Eso es. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el dato que arrojan en la fuente sobre la capacidad de lectura de Kimi es, vamos, apabullante. Es una barbaridad. Afirman que puede procesar más de 200.000 palabras de una sola sentada. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar este volumen de información, estamos hablando de subirle un archivo que contenga el Quijote entero. Tela. Sumarle la casa de Bernarda Alba y añadirle un trabajo de fin de grado de 100 páginas. Todo de golpe. Y la promesa es que la máquina se traga todo eso a la vez y no pierde el hilo. Es impresionante. Y además en la documentación lanzan un dardo directo al talón de Aquiles de los modelos occidentales. Señalan que la competencia suele, literal, quedarse dormida cuando los documentos son demasiado extensos. Sí, es un fallo conocidísimo. Pero, a ver, ¿por qué ocurre esto mecánicamente? Siempre oímos hablar de este límite de atención, de que las IA se olvidan del principio del texto. ¿Qué está pasando ahí dentro a nivel de código para que se queden dormidas? Pues el problema radica en la arquitectura subyacente que casi toda la industria utiliza, que está basada en los modelos Transformer. Ajá. El motor que hace funcionar a estas inteligencias artificiales se llama mecanismo de atención. Y básicamente para entender el contexto, el modelo tiene que comparar matemáticamente cada palabra nueva que lee con todas y cada una de las palabras anteriores. O sea, una operación cruzada gigante. Exacto. Si tienes un documento de 1000 palabras, las operaciones son manejables. Vale. Pero si escalas a 200.000 palabras, la cantidad de comparaciones no crece de forma lineal, crece de manera exponencial. Se vuelve un monstruo. Un monstruo computacional, literal. Lo que ocurre entonces es que el modelo no tiene la capacidad de procesamiento para mantener esa red de conexiones viva. Así que, ¿qué hace? Empieza a tomar atajos matemáticos. Claro, se satura. Se satura y diluye su atención. Olvida los detalles cruciales que estaban, por ejemplo, en las primeras 50 páginas de ese Quijote que mencionabas. Entiendo. ¿Y cómo lo soluciona esta gente de Pekín? Pues lo que hace Moonshot es implementar un sistema de enrutamiento mucho más eficiente. De modo que el modelo no gasta energía ni memoria comparando palabras irrelevantes y así logra mantener esa nitidez desde la primera hasta la última página sin colapsar los servidores. Madre mía. Es que esa eficiencia matemática abre la puerta a la siguiente locura técnica que mencionan en la entrevista. Los famosos agentes. Exacto. Porque una cosa es leer un libro de 200.000 palabras, que ya es tela, y otra muy distinta es actuar sobre él en tiempo real. Y aquí introducen el concepto de los 300 agentes operando simultáneamente. Una de las partes más fascinantes del informe. La analogía que utilizan es muy clarificadora. Plantean al usuario humano como un director de orquesta. Para la gente que busca entender esto, es como si estuvieras frente a la pantalla, levantas la batuta y marcas el ritmo. Y los 300 agentes virtuales actúan como los instrumentos. Violines, trompetas, timbales. Exacto, todos tocando partituras diferentes, pero de forma completamente sincronizada. Y lo fascinante aquí es cómo esta analogía se traduce en carga de trabajo real, porque transforma por completo el concepto de productividad. Sí, cuéntame el ejemplo que dan. En la entrevista detallan el caso de montar un negocio digital. Es muy revelador. Si una persona le pide a un modelo tradicional ayuda para crear una tienda online, pues obtiene una lista de consejos paso a paso, ¿verdad? Sí, un texto estático. Te dice primero haz esto, luego lo otro. Exacto. Kimi, sin embargo, desata esa orquesta. Mientras el humano define la estrategia comercial, un agente de la IA se despliega automáticamente en la web para analizar los precios de la competencia. Todo en ese instante. En ese mismo instante. Y al mismo tiempo, sin esperar a que el primero termine,
Otro agente ya está redactando el código para el carrito de compras de la tienda. Es de locos. Un tercero, a la vez, diseña opciones de logotipo basándose en las tendencias que están funcionando hoy. Un cuarto analiza la normativa legal para los envíos a distintos países. Y un quinto coge todo esto y lo traduce a 3 idiomas diferentes. Todo en paralelo. Todo en paralelo, en cuestión de minutos. El humano aporta la única cabeza pensante, que es la estrategia. Y la máquina pone, digamos, cientos de manos virtuales a ejecutar todo el trabajo mecánico y tedioso. Es la definición gráfica de procesamiento paralelo masivo. Vamos, una locura. Pero, a ver, aquí es donde mi sentido arácnido salta inevitablemente. A ver, cuéntame. Coordinar semejante nivel de procesamiento, con cientos de agentes trabajando de forma simultánea e impecable, cuesta una barbaridad de dinero. Las granjas de servidores necesarias para esto consumen la misma energía que ciudades enteras. Es un gasto brutal, sí. Y sin embargo, la fuente asegura que utilizar su tecnología cuesta un 76% menos que los modelos equivalentes en el mercado occidental. ¿Un 76%? Es muchísimo. Aquí me cuesta mucho no ser cínico, la verdad. Las tarjetas gráficas, el hardware físico necesario valen exactamente lo mismo en Pekín que en California. Sabiendo esto, ¿es esto realmente una innovación en eficiencia o estamos ante una táctica depredadora de mercado? O sea, vender a pérdidas para hundir a la competencia. Exacto. Operar con pérdidas masivas, quizá con apoyo estatal, que es algo que se comenta mucho, para monopolizar el sector antes de empezar a cobrar de verdad. Bueno, es el escepticismo lógico que cualquier analista tendría al ver esos márgenes de diferencia. Como dices, el hardware cuesta lo que cuesta en el mercado global. Claro. Sin embargo, la defensa que hace la empresa en la entrevista se centra en esa optimización extrema del software de la que hablábamos. Y, ojo, en un ataque directísimo a la estructura de costes de la competencia en Estados Unidos. Sí, recuerdo el comentario sobre los abogados. Justo. Argumentan que el usuario occidental está pagando un sobreprecio tremendo para mantener burocracias corporativas inmensas. Aseguran que la ventaja de Kimi es que su presupuesto no contempla mantener a 1.500 abogados dedicados al lobbying político en Washington. Madre mía, la puya. Ni construir sedes corporativas faraónicas con búnkeres de lujo para sus ejecutivos. Y para ser completamente objetivos en este análisis, hay que recordar que estas son sus afirmaciones literales para justificar esos precios. Totalmente. Nosotros solo exponemos lo que dicen. No nos posicionamos sobre si es excusa o realidad. Exacto. Su postura oficial es que una startup enfocada puramente en la ingeniería, sin toda esa carga política y administrativa de Silicon Valley, puede exprimir cada vatio de poder de esas tarjetas gráficas de una manera muchísimo más eficiente. Vale, reconozco que el argumento de la burocracia corporativa inflando los precios tiene mucho peso en la industria actual. Es evidente. Pero hay una pieza fundamental en este rompecabezas económico que explica realmente cómo logran abaratar costes. Y es la estrategia de los pesos abiertos. Uf, importantísimo este concepto. Y creo que es vital aclarar esto para nuestra audiencia, porque a menudo se confunde con el código abierto tradicional. Totalmente. No es lo mismo. A ver, si tienes código abierto puro, tienes la receta completa del pastel. Tienes los ingredientes crudos y el acceso a la cocina para saber exactamente cómo se hizo ese modelo de IA paso a paso. Exacto. Los pesos abiertos, que es lo que distribuye Moonshot, es como si te regalaran el pastel ya horneado y listo para comer. No te dicen con qué datos exactos lo cocinaron, ni los secretos del entrenamiento inicial, pero tienes el cerebro neuronal completamente ensamblado y lo puedes usar en tu propio ordenador. Exacto. Esa distinción es vital. Te entregan el producto final matemáticamente ya optimizado. Y esto conecta directamente con el concepto de soberanía digital. Claro. Que es una de las propuestas de valor más fuertes que presentan en todo este documento. Retomando otra de las analogías de la entrevista, dicen que usar un modelo privativo en la nube estadounidense es como vivir de alquiler. Estás a merced del casero. Tal cual. El propietario del edificio puede subirte la cuota un 300% mañana por la mañana si le apetece, o puede cambiar las reglas del contrato y decirte que no puedes realizar cierto tipo de tareas dentro de su propiedad. O te apaga el servidor directamente y te desahucia digitalmente. Exacto, un desahucio digital. Por el contrario, descargar los pesos abiertos de Kimi e instalarlos en un servidor propio, físico, es el equivalente a tener el título de propiedad de la tecnología. Nadie externo tiene la llave para desconectar tu infraestructura. Y el impacto que eso tiene en la privacidad de los datos a nivel institucional es incalculable. Brutal. Pensemos en un hospital que necesita procesar miles de historiales médicos complejísimos, cruzando síntomas y tratamientos.
O en una empresa de ingeniería europea que quiere usar inteligencia artificial para optimizar patentes secretas. Claro, no vas a subir eso a una nube extranjera. Ahora mismo, hacer eso implica enviar toda esa información súper confidencial a través del océano para que sea masticada por un servidor ajeno, con los inmensos riesgos legales y de espionaje corporativo que eso conlleva. Es un riesgo tremendo para muchas empresas. Pero con este modelo de pesos abiertos, el cerebro de la máquina se descarga y se instala en un ordenador que está físicamente, no sé, en el sótano del hospital o de la empresa. Los datos no viajan a ninguna parte. La privacidad es absoluta por defecto. Absoluta. Y lo brillante es que Moonshot llama a este ecosistema económico su estrategia de Kung Fu. Sí, me encanta ese término. El Kung Fu de la eficiencia. Cuéntanos sobre eso. Se basa en la idea filosófica de las artes marciales de no usar la fuerza bruta. En lugar de eso, rediriges la energía del entorno a tu favor. En lugar de pagar a miles de ingenieros propios para encontrar errores en el código o mejorarlo, abren los pesos a la comunidad global. Claro. Y la comunidad trabaja para ellos. Eso es. Un investigador en una universidad, una startup independiente o un aficionado a la programación se descargan el modelo de forma gratuita. Lo prueban al límite, descubren formas de hacerlo más rápido y comparten esas mejoras con toda la comunidad. O sea, aplican el Kung Fu porque absorben la energía de la comunidad. La empresa matriz absorbe toda esa inteligencia colectiva sin pagar un céntimo. Es una simbiosis. Ellos ponen la infraestructura base que costó millones entrenar y el mundo entero trabaja, casi sin darse cuenta, en refinarla, reduciendo drásticamente sus costes de investigación y desarrollo. Es una jugada maestra, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de suelo para el usuario? Hemos hablado de soberanía digital para corporaciones, de reducción de costes, de arquitectura de memoria. Cosas muy técnicas. Sí, pero todo este despliegue tiene que materializarse en la rutina de las personas corrientes, ¿no? Y tanto. Y la fluidez con la que esta máquina conecta distintas disciplinas es, fíjate, es asombrosa, empezando por la capacidad de análisis bruto. Sí, los casos de uso cotidiano son 5, según la fuente. Exacto. El primero que mencionan en la documentación describe cómo un estudiante puede introducir un ensayo histórico denso, lleno de fechas, de corrientes filosóficas, y la máquina es capaz de diseccionarlo y extraer la tesis central en 3 viñetas instantáneas. Te resume 100 páginas en 3 puntos clave. Impresionante. Pero lo revelador es que esa misma precisión lógica para la historia la aplica, y este es el segundo punto, a la programación informática. Esa es la magia de la ventana de contexto masiva aplicada a la lógica estructural. Claro. Al poder abarcar miles de líneas de código a la vez, el modelo no mira trozos aislados, rastrea arquitecturas de software enteras en lenguajes como Python o Java. Lo ve todo desde arriba, digamos. Eso es. No busca solo un error ortográfico en una línea de código suelta, sino que entiende el flujo de la aplicación completa. Y encuentra fallos estructurales que a un equipo de programadores humanos les llevaría días o semanas de frustración encontrar. Exactamente. Ese es el caso de uso de la programación. Pero lo verdaderamente interesante es cómo esta comprensión tan profunda de la lógica se traslada orgánicamente al tercer campo, el de la creatividad. Totalmente. Porque si la máquina entiende la estructura de una aplicación compleja en Java, pues también entiende la estructura del viaje del héroe en un guión de cine, o la métrica de un poema. Sí, la estructura subyacente de las cosas. Ya no es una simple herramienta para resumir textos, es un colaborador creativo. Te puede ayudar a estructurar una novela, o proponer giros narrativos manteniendo la coherencia de todos los personajes, porque se apoya en esa memoria gigante que no se queda dormida. Cualitativo brutal. ¿La comprensión cultural pura y dura? Los idiomas. Sí, aquí es donde verdaderamente se separan los sistemas competentes de los que son revolucionarios. La entrevista hace mucho hincapié en que Kirumi no se limita a usar un diccionario interno para traducir de un idioma a otro de forma literal. Sino que busca asimilar la intención de la cultura. Exacto. Los ejemplos prácticos que aporta la representante de la empresa son geniales. A ver, el sistema entiende que si alguien en España dice que una situación es la leche, no está hablando de un producto lácteo. Claro, no estamos en el supermercado. Exacto, sabe que estás expresando un asombro muy positivo o que algo es increíble. También menciona el ejemplo del ruso, ¿verdad? Sí, comprende que cuando un hablante ruso añade un da al final de una frase, la intención no es formular una pregunta, sino sentenciar una afirmación categórica. Y lo mismo con México. Eso es. Sabe que el término chido en el argot mexicano transmite entusiasmo.
Esta capacidad de interpretar el peso emocional y cultural de las palabras sin literalidad requiere haber estado expuesto masivamente a sutilezas muy, muy humanas. Es que es fascinante. Y fíjate, precisamente esa exposición sin filtros a los matices humanos, esa ausencia de literalidad impuesta desde arriba, nos lleva al quinto caso y, sin duda, al aspecto más divisivo de su producto. El tema de la ética y la censura. Exacto. Al comprender el mundo de una forma tan cruda, Moonshot promociona abiertamente la capacidad de su modelo para realizar investigaciones sin lo que ellos denominan, peyorativamente, el Comité de Ética de California. Ese término es un dardo envenenado. Es un posicionamiento comercial clarísimo en la entrevista. A ver, la queja recurrente de muchos investigadores es que los modelos estadounidenses están diseñados con barreras predeterminadas muy estrictas. Sí, te bloquean enseguida. Te bloquean debates políticos profundos o dilemas filosóficos controvertidos. Enseguida salta la típica respuesta automatizada de «lo siento, no puedo procesar esa solicitud». Lo hemos visto 1000 veces. Y Kini se lanza al mercado presentándose como una herramienta sin ese velo protector, prometiendo que abordará cualquier pregunta incómoda, sea política, ideológica o filosófica, sin emitir un juicio de valor previo sobre si la información es apropiada o no. Y este planteamiento es fundamental desde el punto de vista del diseño de producto. Ojo, argumentan que la IA debería ser un espejo neutral del conocimiento humano, no un árbitro moral. Eso dicen. Pero claro, ofrecer una inteligencia artificial de este calibre, de pesos abiertos, que rechaza de plano la imposición de filtros éticos estandarizados en Occidente y que además proviene de una empresa con base en Pekín, Es un cóctel explosivo. ¿es inevitable que el choque geopolítico esté servido? En el panorama internacional actual, definido por la ciberseguridad, toda esta mezcla de características levanta enormes interrogantes. Y hay que mantenernos imparciales aquí, pero es evidente que surgen miedos sobre el potencial de manipulación, la seguridad de la información y quién controla todo esto. Totalmente. Es una dualidad perfecta. Por un lado tenemos una promesa deslumbrante de acceso libre y sin restricciones al conocimiento, conviviendo pared con el temor natural a la falta de regulación y a los posibles intereses ocultos detrás de ese código. Y esto plantea una pregunta importantísima para el final de nuestra inmersión en los datos de hoy. Adelante. ¿Cómo aborda la empresa ese elefante en la habitación? O sea, ¿qué respuesta dan al miedo generalizado de que pueda haber puertas traseras en la programación que permitan el espionaje corporativo o estatal? Claro, es el miedo número 1. Pues la respuesta que da Mei Chen en la entrevista aborda este miedo utilizando la propia naturaleza de su tecnología como escudo. Suena interesante. Su argumento se sostiene en una premisa técnica, según ella, irrefutable. Dado que los pesos y la arquitectura están abiertos para ser descargados y examinados por cualquiera, intentar esconder código malicioso sería un suicidio de relaciones públicas. Porque alguien lo encontraría. Exacto. La comunidad global de seguridad informática, miles de expertos independientes en todo el mundo, auditan constantemente estos modelos abiertos buscando vulnerabilidades. Claro. Su postura es que el mayor antídoto contra el miedo a lo oculto no es confiar ciegamente en un logotipo corporativo de Silicon Valley, sino en la transparencia matemática. Si el modelo está en tus propios servidores y puedes monitorizar cada conexión de red que hace hacia el exterior, el miedo a una puerta trasera teórica pierde su fundamento técnico. Es una defensa técnica súper contundente. Básicamente te están diciendo, no confíen en nuestra palabra, confíen en los monitores de red de sus propios servidores. Exactamente eso. Bueno, procesando toda esta inmersión en los datos, la conclusión que se dibuja para quienes buscan entender el impacto real de esta ola tecnológica es la inminencia de una democratización muy tangible. Totalmente. Estamos vislumbrando un escenario muy cercano donde las herramientas capaces de transformar radicalmente la investigación o la productividad en el trabajo dejen de estar secuestradas detrás de barreras económicas. ¿Eso es clave? Derribar esos muros de pago tradicionales implica que la capacidad de innovar deja de estar condicionada por, digamos, el código postal o la tarjeta de crédito de quien utiliza la herramienta. Sí, si conectamos esto con el panorama general, el horizonte que se abre es inmenso, de verdad. Y la entrevista, de hecho, cierra con el eslogan que define su visión, que me parece brutal. ¿Cuál es? Dicen, la inteligencia no tiene fronteras, solo la compartimos. Qué buena frase. Y no es solo una frase de marketing, es toda una declaración de intenciones que desafía directamente la noción de la tecnología como una propiedad exclusiva. Y fíjate, eso nos deja un terreno fascinante para la reflexión individual. Y con esto me gustaría cerrar hoy. A ver.
Si verdaderamente estamos ante el inicio de una era donde la inteligencia artificial más potente de la historia deja de ser un activo hiperprotegido en bóvedas de Silicon Valley y se convierte en una infraestructura pública, descargable y libre para cualquier rincón del planeta. ¿Qué pasa entonces? Claro, el pensamiento provocador que dejo en el aire para nuestra audiencia es este. ¿Cómo va a reconfigurar esa descentralización explosiva el equilibrio de poder? No solo en la industria tecnológica, sino en el tejido mismo del progreso humano durante la próxima década. Es un cambio de paradigma gigante. Es un interrogante que sin duda redefine todas las reglas del juego que conocíamos hasta hoy.